Traders y futuros traders. Soy Enrique y te quiero dar la bienvenida al módulo número 2 de tu curso de Trading Institucional desde cero. En este capítulo vamos a revisar sobre los conceptos fundamentales que aprendimos en el capítulo previo y también vamos a aprender nuevos conceptos. Quiero que sean muy conscientes de que estos conceptos van a pasar a formar parte en un futuro de su estrategia comercial, la forma en la que nosotros invertimos dinero en estos mercados. Así es que quiero que pongan bastante atención, que tomen sus apuntes y si queda alguna duda, déjenmela aquí abajo en la cajita de los comentarios. Entonces, sin más, atención a este video. Familia, feliz es poco para decirles cómo me siento el día de hoy. Espero estén teniendo un bendecido día. Y aquí estamos felices y agradecidos por este módulo número 2. Vamos a complementar un poco el módulo 1, lo que vimos en módulo 1, pero vamos a añadir nuevos conceptos, ¿vale? Así es que vamos a comenzar. Bien, bienvenido a tu curso de Trading Institucional desde cero, ¿ok? Este es el módulo 2. Y en este módulo vamos a hablar de los siguientes tópicos. Los tópicos que vamos a ver son los siguientes. Invalidaciones de un alto o bajo. Aquí vas a identificar cuáles son los altos o bajos relevantes dentro de una tendencia y dentro de una estructura. Después veremos el alto y el bajo fuerte o débil. Aprenderás cuáles son los puntos claves en la distribución del precio. Penúltimo veremos el BOS, que es Break of Structure. Aquí aprenderás lo que son los puntos de quiebre y los rompimientos de estructura. Y al final vamos a hablar de transición, cuál es el orden de la transición y cuáles son sus reglas. Y concluiremos con un poco de ejemplos. Un breve, dice. Ok. Bien, vamos a hablar de invalidaciones de altos o invalidaciones alcistas. En la clase pasada hablamos de que la estructura recibe un nombre por cada parte. Y hablábamos de que aquí teníamos X, que es el origen, alto, un bajo. Después el precio atraviesa el último alto y genera un alto más alto. Después retrocede, genera un bajo que es más alto que el anterior. Pero aquí es donde entra la invalidación. Desde este punto se hace un impulso y este impulso genera un alto normal, sencillo. Pero si observamos a la izquierda, tenemos aquí el último alto más alto. ¿Ok? Entonces, este alto de aquí, este alto normal, no es relevante porque no atravesó el último alto importante en la estructura. ¿Ok? Entonces, no se confundan, muchas veces los principiantes lo que hacen es cuando empiezan a marcar la estructura, marcan esos altos o esos bajos intermedios entre los impulsos. ¿Y qué pasa? Eso genera confusión. Entonces, algo que quiero que aprendan desde ya y no se confundan es que siempre que nosotros buscamos estructura vamos a tomar únicamente los altos y bajos que generan un quiebre, o sea, que superan o ya sea el alto más alto en el caso de ir a la alza o en el caso contrario cuando el precio supera el bajo más bajo para crear un nuevo bajo más bajo. Eso hablando de estructura. Ahora, después, ¿qué hace el precio? Aquí, este alto no era válido, dijimos, retrocede. Ahora, este bajo tampoco es válido porque básicamente aquí no rompió la estructura. Si este impulso hubiera roto la estructura, este sería un nuevo bajo más alto. Pero como no lo hizo, pues no es un bajo importante. Posteriormente, ¿qué hizo el precio? Lo que hizo el precio fue romper una vez más la estructura, atravesó el punto de quiebre, que lo veremos más adelante, atravesó el último alto más alto y posteriormente generó un retroceso. Ahora, este es otro tipo de invalidación, ahora del bajo y del alto. Cuando retrocede, imaginemos que esto que estoy marcando con el cursor, imaginemos que esto no está. Supongamos que el mercado real llegó hasta aquí, ¿no? Entonces, en el momento en el que nosotros estamos viendo este retroceso, estoy de acuerdo que en ese punto nosotros podríamos pensar, ah, ok, ese es un bajo más alto, ¿ok?
porque no tenemos esto que pasó después. Entonces, muchas veces podemos llamar eso como un bajo más alto, pero en el momento en el que nosotros vemos que el precio viene, impulsa, genera un alto, pero ese alto falla en crear un nuevo alto más alto, lo más probable es que el precio venga, retroceda un poco más profundo y ahora sí nos dé el movimiento que buscamos, que es que atraviese el último alto más alto. Pero entonces, ¿por qué este bajo y este alto no son válidos o no son relevantes? Ok, primero el bajo. ¿Por qué? Porque este bajo más alto, en teoría, sí, es más bajo que este, pero si volteamos a ver el último bajo más alto relevante en la estructura es este. Entonces, este bajo más alto en relación con el último, pues es más alto, está más arriba. Entonces, este es el alto que hay que considerar. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Ahora, ¿por qué este alto es inválido? Porque este alto falló en atravesar el último alto más alto, por lo cual no hay un nuevo alto más alto, entonces es inválido. Posteriormente de que crea el bajo más alto, ¿qué hace el precio? Impulsa, atraviesa el último alto más alto y genera un nuevo alto más alto. ¿Ok? Espero que hasta aquí vayamos al mero millón. Ahora, las invalidaciones alcistas se verían así, de la siguiente manera. Como podemos observar, tenemos una tendencia alcista y si no mal recuerdo es de 5 minutos. La temporalidad no importa. Tenemos aquí el inicio del impulso, que es X. El mercado genera un alto, retrocede y genera un bajo. Después vuelve a impulsar y genera un alto más alto. ¿Ok? Después el precio retrocede y genera un bajo más alto. Y quiero que prestemos atención aquí. Estoy de acuerdo que aquí hay dos bajos anteriores, pero si observan, este bajo más alto es más bajo que estos dos bajos, pero en relación al último bajo relevante en la estructura, este bajo es más alto, porque es más alto que este. Ahora, ¿qué ocurre desde que se genera este bajo más alto? El precio impulsa, genera un alto que no es relevante, retrocede, genera otro alto que no es relevante y ahora sí rompe. ¿Por qué dijimos que estos dos altos no son relevantes? Porque no atravesaron el último alto más alto anterior en la estructura. Por tal, no son altos relevantes. Ahora, ¿qué hace el precio posterior? Ahora sí, atraviesa el último alto más alto y genera un alto más alto. ¿Ok? Posterior, ¿qué hace el precio? Retrocede y observen lo mismo que pasó aquí atrás. Este bajo es más bajo que estos, pero este bajo en relación al último bajo más alto, este bajo de aquí es más alto que este. ¿Ok? Entonces, por ende, este es el bajo más alto. El precio impulsa, genera un alto, no es relevante porque no atraviesa, retrocede, vuelve a impulsar, no es relevante porque tampoco puede atravesar, retrocede, vuelve a impulsar, no es relevante porque no atraviesa. Y aquí ya genera un nuevo alto más alto porque este sí atravesó el alto más alto anterior. Posteriormente se repite. Tenemos un retroceso y observemos que este bajo es más bajo que este, más bajo que este, más bajo que este. Pero en relación con el último bajo más alto relevante de la estructura, este bajo es más alto que el último bajo. Posterior, el precio vuelve a impulsar y ahora sí genera un alto más alto que el anterior. Retrocede y pues bueno, así se repite este proceso. Vamos a ver ahora las invalidaciones bajistas. Y recuerda, si te gusta este curso, si te está gustando este video, por favor, házmelo saber en los comentarios, dale un like y suscríbete. Ahora vamos a hablar de invalidaciones bajistas. ¿Ok? Tenemos que entender, se me olvidó mencionarlo en lo anterior. Cuando vamos al alza buscamos que el alto sea roto constantemente porque vamos al alza.
Entonces, en este caso que vamos a la baja, vamos a prestar especial atención a los bajos. ¿Ok? Tenemos un origen. El precio impulsa, genera un bajo. El precio retrocede, genera un alto. El precio impulsa y en este impulso atraviesa el último bajo, por lo cual crea un bajo que es más bajo que el anterior. Después de que genera el bajo más bajo, retrocede y genera un alto más bajo. Desde ese punto, ¿qué pasa? El precio falla, crea un bajo, pero falla en crear un bajo más bajo. Entonces, este bajo no es relevante para la estructura. Posteriormente, ¿qué hace? Sube y genera un alto, ¿ok? Pero como aquí este bajo falló en crear un bajo más bajo, pues este alto, perdón, tampoco es relevante, porque el bajo falló en romper. Posterior, ¿qué hace el precio? Impulsa otra vez y ahora sí genera un bajo más bajo, porque atraviesa el último bajo más bajo anterior. Después, ¿qué hace el precio? Retrocede, genera un alto. Y si nosotros imaginamos que esto que estoy marcando no estuviera en ese momento real, estoy de acuerdo que en el momento en el que vemos esto en tiempo real, aquí podría ser nuestro alto más bajo. Y podemos decir, ok, yo creo que este es el alto más bajo, ¿no? Pienso que va a ir hacia abajo. Y vemos que el precio empieza a ir hacia abajo, pero se detiene, crea un bajo, pero falla en crear un bajo más bajo. Lo más probable es que el precio pueda retroceder todavía un poquito más. Y aquí pasa lo anterior que mencionábamos. Este alto es más alto que este anterior alto, pero en relación al último alto importante en la estructura, este alto es más bajo que este, por lo cual este es un alto más bajo. Aquí hay que tener especial cuidado más los principiantes porque muchas veces se confunden. ¿Qué ven ellos? Ven un alto, ven un bajo y ven que el precio atraviesa el último alto. Entonces dicen, ah, ok, estamos yendo para arriba. No necesariamente. Lo voy a explicar más adelante. Ah, y me faltó concluir. Desde que se crea este alto más bajo, pues ¿qué hace el precio? Vuelve a distribuir el precio a través del bajo más bajo. ¿Ok? Ahora un ejemplo. Tenemos un origen. El precio impulsa, genera un bajo. El precio retrocede, genera un alto. Y podemos ver aquí que tenemos bajos no relevantes en la estructura mayor. Es claro que el mercado está impulsando y retrocediendo en dirección al bajo. Pero estos bajos de aquí no son relevantes porque nunca atravesaron este bajo. Aquí sí. Entonces, ¿qué es lo que hizo el precio? Desde aquí impulsó desde un punto a un punto B. Y en el momento en el que el precio atraviesa el último bajo relevante en la estructura, se genera un nuevo bajo más bajo. ¿Qué hace el precio? Retrocede, genera un alto más bajo y posterior vuelve a impulsar, atravesando el último bajo más bajo y generando un nuevo bajo más bajo. ¿Qué hace el precio? Retrocede una vez más, genera un alto más bajo y desde ese punto vuelve a impulsar generando un nuevo bajo más bajo. ¿Ok? Entonces aquí los que se invalidan son estos bajos, por ende todos estos altos, igual estos altos de aquí no son relevantes en la estructura. Sí son parte de ella, pero son parte de la entrega de precio o de la distribución hacia este bajo. Pero bueno, esas ya son palabras, no me debo meter ahí. No me debo meter ahí aún. Si no... Ok. Espero no hayan tenido ninguna duda y haya sido muy claro. Si fue claro, por favor, déjenmelo en los comentarios, háganmelo saber. Necesito mejorar también mis habilidades para enseñar. Ahora, vamos a hablar del high y el low. ¿Qué es high y low? High es alto, low es bajo. ¿Ok? Pero vamos a hablar del alto fuerte o débil o del alto fuerte o débil. ¿Ok? Recapitulando lo que ustedes ya saben, lo que ya sabemos, tenemos que el precio se desplaza en impulsos, retrocesos, y al final de cada impulso o retroceso se va a generar un alto o un bajo. ¿Ok? Entonces,
sabemos que, por ejemplo, en una tendencia alcista se genera un alto, retrocede, se genera un bajo, impulsa, se genera un alto más alto, retrocede, se genera un bajo más alto. Impulsa, genera un alto más alto, retrocede, genera un bajo más alto que el anterior, impulsa y crea un alto más alto. Eso ya lo sabemos, ¿ok? Pero ahora quiero que lo veamos desde una perspectiva de alto, fuerte o bajo, o fuerte, perdón, alto, fuerte o débil, o bajo, fuerte o débil. Ya les voy a explicar cuál es el fuerte y cuál es el débil. Cuando nosotros estamos yendo, en este ejemplo, a la alza, sabemos que para continuar yendo a la alza, necesitamos que el precio atraviese un alto relevante en la estructura. Entonces, si sabemos que el precio va a atravesar cada vez los altos para continuar más alto, pues podemos, por simple lógica, deducir que el débil aquí es el alto. ¿Por qué? Porque cada que el precio atraviesa el alto significa que este alto no era muy fuerte como para aguantar el precio y llevarlo hacia abajo. Ahora, ¿cómo sería el lado contrario? Si este alto es débil, este bajo es fuerte. ¿Por qué? El precio impulsa, retrocede. ¿Ok? Y aquí el precio está siendo aguantado o comprendido por esta región imaginaria que conforma el bajo anterior. Lo puedo explicar mejor en este impulso. Tenemos un impulso que atraviesa el último alto relevante en la estructura, que es un alto débil, porque vamos al alza. El precio retrocede y aquí vemos que el precio se frena y posteriormente continúa su camino. ¿A qué se debe eso? Si nosotros, vean, aquí, si nosotros dibujamos una línea verde en el 50% del impulso, o sea, significa que de este punto a este punto lo dividimos a la mitad y aquí tenemos el 50%, que es la línea verde. ¿Qué es lo que notamos? Que cada que el precio retrocede, supera esa línea verde que es el 50%. Esa es una. Dos, el precio se frena. Y se frena porque está haciendo reacción al bajo fuerte. ¿Y cuál es el trabajo de este caso del bajo fuerte? Su trabajo es llevar el precio hacia el siguiente alto, porque vamos a la alza. Impulso, retroceso que entra al 50% del impulso, o al 50%, dejémoslo así. Y aquí vemos que el precio se frena y continúa. ¿Por qué? Porque está reaccionando a este 50%, o sea, esta zona imaginaria del impulso que consideraremos como bajo fuerte. ¿Ok? Ay, perdón, toqué el micrófono. Que consideraremos como bajo fuerte. Ahora, ¿qué hace el precio después? Vuelve a generar un alto más alto, atraviesa el último alto, retrocede al 50%, y de aquí el precio vuelve a reaccionar a la zona comprendida por este 50% del impulso, o que sería donde está básicamente el bajo fuerte. ¿Ok? Ahorita vamos a ver unos ejemplos, no se me confundan. Ahora, vamos con el bajo o alto, fuerte o débil en una tendencia bajista. En una tendencia bajista, como vamos hacia abajo, sabemos que cada que el precio atraviese el bajo, sabemos que al ser atravesado, pues es débil, porque lo va a estar atravesando constantemente sobre el tiempo. Entonces, aquí tenemos la gráfica como tal, la conocemos de una estructura, un bajo, un alto más bajo, sucesivamente. Pero si lo vemos desde el punto de perspectiva de fuerte y débil, sería de la siguiente manera. Este bajo es débil, porque cada vez que nosotros vayamos a la baja, va a ser atravesado. En el lado contrario tenemos el alto fuerte, que significa que básicamente cada que retrocede el precio, el alto fuerte
va a ser el encargado de aguantar el precio, frenarlo y mandarlo otra vez a través del bajo. ¿Ok? Entonces aquí hace lo mismo, impulsa el precio, retrocede, supera el 50% y el alto fuerte, su chamba es frenarlo y enviarlo a través del siguiente bajo. Aquí tenemos el ejemplo del 50%, el precio impulsa, genera un bajo, que sabemos que es el débil, retrocede, genera un alto, que sabemos que si vamos hacia abajo es el fuerte. Después el precio vuelve a impulsar atravesando el último bajo y el precio vuelve a retroceder al 50%. ¿Qué es lo que hace el alto fuerte de aquí? Pues su chamba es frenar el alto y enviarlo a través del bajo otra vez. Se repite el proceso. Impulsa, genera un bajo débil, retrocede al 50%. Y aquí, ¿qué hace este muchacho fortachón? Le dice, hey, espérate, vámonos. Le da su patín por el fundillo y hace que atraviese por el bajo débil. ¿Ok? Perdón por ese ejemplo, fue muy malo. Ahora, espero haya quedado claro. No es como que todos los días lleguemos aquí a la sesión y... esto es un bajo débil, un bajo alto. No, pero nos sirve para entender por lo menos qué decisión vamos a tomar en base a el alto o el bajo que nosotros estamos viendo en tiempo real. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar del penúltimo tema. Vamos a hablar del break of structure o rompimiento de estructura. ¿Qué es un rompimiento de estructura? Es básicamente la secuencia en la que se crean altos más altos o bajos más bajos según la tendencia actual. Por ejemplo, si la tendencia va a la alza, se dice que cada vez que el precio rompe o atraviesa un alto, se creará un nuevo alto más alto. ¿Cierto o no? Revisen sus apuntes. Origen, impulso, genera un alto. Todavía no es más alto, es solo un alto. El precio retrocede, genera un bajo. El precio vuelve a impulsar y cuando atraviesa este punto, se le llama que tuvimos un quiebre en la estructura. Otra vez, precio retrocede, vuelve a impulsar atravesando el último alto importante en la estructura. Entonces, ¿qué ocurrió? Hubo un rompimiento o quiebre de estructura. ¿Ok? Esta línea punteada que yo tengo aquí es una línea imaginaria que nosotros llamamos punto de quiebre. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace el precio? Vuelve a impulsar, retrocede y aquí vuelve a impulsar. ¿Qué hace el precio? Atraviesa el punto de quiebre, nos genera un quiebre de estructura y aquí nos generaría un alto más alto. Entonces, de esa manera se mueve el precio. Siempre que se mueve arriba o abajo, tiene que romper altos anteriores o bajos anteriores, de acuerdo a la dirección a la que se dirija. Aquí tenemos unos ejemplos. Tenemos un origen, el primer alto, un retroceso que nos genera un bajo. El precio rompe, o sea, atraviesa el último alto y se genera un break of structure o rompimiento de estructura. Seguido se crea un alto más alto. ¿Y qué hace el precio? Retrocede, genera un bajo que es más alto que el anterior. Aquí me equivoqué. Por favor, no se vayan a confundir. Este es un bajo más alto que el anterior. Y posteriormente, ¿qué hace el precio? Vuelve a impulsar, genera un alto más alto y aquí genera un rompimiento en la estructura. Entonces, ¿qué hace después? Retrocede y vuelve a impulsar. Y ese impulso, ¿qué es lo que ocasiona? Ocasiona un rompimiento en la estructura porque el precio atraviesa el último alto más alto. Y así se repite, impulso, retroceso, nuevo impulso que atraviesa el último alto relevante en la estructura y se genera un alto más alto. ¿Ok? Entonces, cada que nosotros veamos un rompimiento, nosotros vamos a estar preparados para operar. ¿Ok? Todavía no voy a entrar en detalles, ahorita realmente no es mi interés entrar en métodos de entrada o modelos de entrada, pero más adelante se van a poder ir dando cuenta conforme vaya subiendo más videos.
Ahora vamos a ver un ejemplo de un rompimiento bajista. En este ejemplo, si la tendencia va a la baja, se dice que cada vez que el precio rompe un bajo, se creará un nuevo bajo más bajo. Por ejemplo, impulsa, retrocede. Cuando el precio vuelve a impulsar, atraviesa el último bajo y genera un rompimiento en la estructura. Acaba el impulso, comienza un retroceso y el precio vuelve a impulsar, atravesando o quebrando la estructura una vez más y generando aquí un bajo más bajo. ¿Cómo se vería eso? Tenemos el origen, tenemos un bajo, el precio retrocede, genera un alto y desde este punto el precio vuelve a impulsar y atraviesa el último bajo relevante en la estructura, generando un quiebre de estructura o break of structure, ¿no? Dirían los gringos. Ahora, ¿qué hace el precio? Retrocede, genera un alto más bajo y vuelve a impulsar por debajo del último bajo más bajo, creando un rompimiento de estructura. El precio retrocede, vuelve a impulsar, vuelve a romper la estructura y vuelve a generar un bajo más bajo. Y así es como se mueve el precio a la baja, ¿no? Y a la alza. Entonces, aquí quiero volver a tocar básicamente qué es el fractal, ¿no? El fractal, como les decía, es la repetición de un patrón en diferentes escalas, pero se los quiero mostrar con este sencillo ejemplo. Si nosotros observamos la gráfica, no les estoy diciendo que la vean siempre en una hora, es un ejemplo. Si nosotros observamos aquí un ejemplo en una hora, podemos ver que en una hora nosotros lo que vemos es un impulso y un retroceso, ¿no? Y no vemos mayor información. Pero si nosotros en lugar de ver ese mismo impulso y retroceso en una hora, lo vemos en una temporalidad de 5 minutos y 15 minutos, pues básicamente lo que vamos a ver es el mismo impulso y el mismo retroceso, pero con más información en una menor escala. Como pueden ver, aquí se ve como un impulso y un retroceso. Y como pueden ver aquí, se ve como un conjunto de impulsos y retrocesos, porque ¿qué hace el precio? Impulsa, retrocede, impulsa, retrocede, impulsa, retrocede, impulsa, retrocede, etc. Y aquí se repiten los mismos conceptos. Origen, alto, bajo, impulso, quiebre en la estructura, genera un alto más alto. Retroceso, impulso, quiebre en la estructura, alto más alto. Retroceso, impulso, quiebre, alto más alto. Sucesivamente, hasta este punto. ¿Y qué creen que pasa en este punto? Lo vimos la clase pasada. Cuando el precio falla en crear nuevos altos más altos y rompe un bajo relevante en la estructura, aquí tenemos el Market Structure Shift o cambio de tendencia. Entonces podemos observar que desde que se acaba el impulso viene un cambio de tendencia para generar el retroceso. Y sucesivamente va a ser lo mismo. Ir hacia arriba. ¿Qué les quiero decir con esto? Que como el mercado es fractal, a lo mejor un movimiento de una temporalidad alta, si lo vemos en una temporalidad baja, se va a observar como subtendencias que completan un movimiento. Tal vez no me entiendes, pero si te pongo este ejemplo, me vas a entender. Bien, estamos en el siguiente ejemplo. Y del lado izquierdo estamos viendo una tendencia alcista en una hora. Y del lado derecho tenemos la misma tendencia alcista en 5 minutos. ¿Y qué es lo que observamos? Que a medida que bajamos la temporalidad, nosotros vamos a poder ver más información acerca de estas subtendencias de las que yo les comento. Vamos a leer un poco el precio. Primero, lo que hizo el precio fue generar un primer impulso desde este origen. Genera un impulso. Aquí el precio genera este impulso y después retrocede. Impulsa, retrocede. Ahora lo que hace posteriormente es generar un segundo impulso, que es este. Y posteriormente el precio comienza con un retroceso. Como se podrán dar cuenta, por lo menos de estos dos impulsos y dos retrocesos que ha habido,
nos podemos dar cuenta que para que el precio haga este impulso, retroceso, en temporalidades menores es necesario que haya una subtendencia, o bueno, que haya subtendencias creando los movimientos de temporalidades más grandes, ¿ok? Entonces, ¿qué hace posteriormente el precio? El precio retrocede, genera un rango, que es este rango, y posteriormente vuelve a impulsar. Y aquí vuelve a impulsar. Retrocede y vuelve a impulsar. Y así sucesivamente con estos precios. Ahora, si nos damos cuenta, básicamente para que aquí en una hora haga un impulso, aquí lo que tuvo que hacer fue crear una tendencia alcista, subtendencia pequeña, alto, bajo, alto, más alto. Fin de la tendencia alcista. Para dar un retroceso en una hora, tuvo que hacer un retroceso en temporalidad menor, y aquí lo hace bajo, más bajo, alto más bajo, último bajo más bajo. Posterior, el precio comienza a crear altos más altos y bajos más altos, y así sucesivamente hasta que se genera la estructura. A esto se le conoce como transición. Y básicamente, ¿qué es la transición? La transición es ver el mercado, la transición es ver cómo el mercado se mueve de un punto a otro. Sencillo. Es ver cómo el precio se mueve desde una perspectiva alcista a bajista y viceversa. Por motivos de tiempo, solo les voy a poner un ejemplo de transición, pero cuento con que después de este video vas a ir al gráfico a buscar por lo menos 15 ejemplos de todo lo que vimos en esta clase, o si no, por lo menos de la transición. Vamos a leer esta tendencia con los conceptos de transición. Número 1, ¿qué necesitamos? Necesitamos que el precio quiebre un alto inmediato. Y este es el alto que tenemos y el precio, ¡pum!, lo rompe. El paso número 2 en una transición es un retroceso. Listo, tenemos un retroceso pequeño. Posterior, ¿qué es lo que necesitamos para continuar y cerrar la transición? 3, una continuación hacia el siguiente punto de quiebre o alto o bajo. En este caso, como vamos hacia arriba, es hacia un alto. Entonces, en este tercer paso se termina la transición. Entonces, tenemos que buscar una nueva transición. Paso número 1, un quiebre de estructura, o bueno, un quiebre inmediato del alto o bajo inmediato. En este caso, rompe el alto inmediato. Paso número 1. Paso número 2, el mercado retrocede. Tenemos el paso número 2. Ahora, el paso número 3 es continuación hacia el siguiente alto. ¡Pum! Número 3, listo. Ahora, se repite la transición, ¿no? Necesitamos un rompimiento o un quiebre a través del último alto inmediato. Aquí lo tenemos, ¡pum!, quiebra. Después necesitamos un retroceso. Bien, nos da el retroceso. Y como último punto necesitamos una continuación a través del último alto. Y vemos que el precio atraviesa con bastante fuerza. Entonces, ahora vamos a leer cómo es que el mercado de alcista va a transicionar a bajista. ¿Ok? Veamos que aquí el precio genera un alto más alto. Y podemos observar a la derecha que desde ahí no tenemos ningún alto que supere el alto marcado. Podemos observar que desde este punto lo que hace el mercado es romper muy ligeramente este bajo más bajo. Muy ligeramente aquí tenemos un rompimiento. Ojo, y esto es muy importante, si el rompimiento fue con una vela que tiene mecha, yo preferentemente esperaría a un rompimiento que sea con una vela que tenga cuerpo, porque muchas veces este movimiento es una manipulación o un falso rompimiento. Entonces, para poder ustedes filtrar un rompimiento claro, necesitan que el precio cierre por debajo de la zona del punto de quiebre. Ahora, después de que rompe, aunque sea muy ligeramente, ¿qué hace? 2, retrocede. ¿Y cuál es el paso 3? Necesitamos una continuación hacia el siguiente punto de quiebre, que en este caso es este. Y aquí vuelve a generar un rompimiento.
Ahora, podemos observar que aquí el precio retrocede y a lo mejor uno diría, oye, pero es que si está generando un alto más alto que este, lo más probable es que continúe. Sí está haciendo un alto más alto que este, pero si observamos, aunque este alto es más alto más alto que este y más alto que este alto es más bajo que este alto anterior e importante en la tendencia, por lo cual todavía no se confirma que haya un quiebre o una continuación de la tendencia, a menos que se rompa el último alto más alto. Desde ese punto, ¿qué hace el mercado? Se repite la transición. 1. Necesitamos un quiebre del bajo inmediato, que es este. ¡Pum! Quiebre. Número 2, un retroceso. El mercado comienza a retroceder. Y número 3, una continuación hacia el bajo, ¿no? En este caso porque vamos a la baja. Y se repite el proceso. Quiebre, retroceso y potencialmente un nuevo quiebre. Así hasta que la tendencia vuelva a cambiar. A lo mejor de aquí falla en crear un nuevo bajo más bajo y comienza, ¡pum! Quiebra al alza, 2 retroceso, 3 continuación. Ahí tenemos una transición de bajista a alcista. Lamentablemente hasta aquí vamos a llegar con el video de hoy. Espero que te haya gustado y que te haya podido aportar algo a tus herramientas dentro de los mercados financieros. Yo soy Enrique y antes de que te vayas te quiero invitar a que me des un like, un comentario y te suscribas a este canal, ya que de esa manera es la única manera en la que puedo crecer y llegar a más personas de manera orgánica. Sin más, yo me despido y nos vemos en el siguiente módulo.